pasa con la inteligencia artificial y el e-commerce? ¿Cómo puede ayudar a los negocios online? Para charlar sobre estos temas recibimos aquí en el escenario a Alan Reed, co-founder de Fitit, y Andrés Juan, co-founder de Wicelo. El moderador de este panel es Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces, si les parece, con este panel. Alan, Andrés, yo voy a empezar primero pidiéndoles que se presenten brevemente y que cuenten desde qué perspectiva están utilizando inteligencia artificial, qué es lo que hacen, y a partir de ahí vamos construyendo y conversando un poquito. Perfecto. Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Alan, soy cofundador de Fitit. Fitit es una solución de inteligencia artificial que se aplica a los e-commerce de ropa y de calzado. Particularmente lo que hace Fitit es que el usuario del sitio web, con una sola foto de una prenda que le quede bien, consigue saber qué talle es en tiempo real. Por lo que en realidad Fitit persigue 3 objetivos, que es aumentar la venta del e-commerce, mejorar la experiencia de compra y bajar las devoluciones asociadas bajar las devoluciones y los problemas que tiene asociadas las devoluciones en sí. Contanos un poquito antes cómo integran inteligencia artificial y cómo de alguna manera lográs esto de aumentar las ventas, ¿no? Bueno, exactamente. En realidad sabemos que lo que vendría a ser el talle, cuando estamos en un e-commerce de ropa, es uno de los pasos donde las personas más se trancan. Entonces, utilizar inteligencia artificial que permita entender cómo le gusta a la persona usar las prendas es la manera en cómo se aumentan las ventas, la manera en cómo la persona se siente mucho más confiada con el sitio web. Entonces, como veníamos un poco también, nos contaban un poco acerca de las encuestas y cómo el e-commerce, particularmente el de ropa, está creciendo muchísimo. Está buenísimo porque es todo también gracias a las herramientas que se le da al usuario, a la mejor comunicación. Entonces, de esa parte es como estamos actuando. En definitiva, estás reduciendo la fricción y estás logrando que la compra sea más sencilla y genere más confianza en el proceso utilizando inteligencia artificial. Buenísimo, Alan. Andrés, contanos un poquito sobre tu emprendimiento y cómo utilizás inteligencia artificial. Buenas a todos, mi nombre es Andrés, soy co-founder de Wicelo, que estamos incubados en el CIA, así que nos conocemos con el Topo y gracias por el chivo. Y hemos recibido de su mentoría. Wicelo es un asistente virtual que utiliza inteligencia artificial conversacional para asesorar a un usuario en un e-commerce. Es decir, tanto recomendando los productos de la tienda como respondiendo a las dudas y a las consultas de los usuarios acerca de estos productos o de la tienda en general, trasladando así lo que sería el rol de un vendedor físico o humano en la tienda, pero llevado a un canal online donde no se han visto vendedores de este tipo hasta el momento. La forma en que utilizamos inteligencia artificial es, como dije, usamos inteligencia artificial conversacional, más específicamente modelos de lenguaje, ¿no? Como los que todos conocemos como GPT o Llama o todos los demás que hay disponibles. Y entrenamos estos modelos con lo que es el catálogo de productos de la tienda, ¿no? Y más instrucciones de la tienda que permitan a estos modelos poder razonar y recomendar de una manera muy acertada y muy adecuada, ¿no? qué es lo que necesita ese usuario en ese momento en particular, ¿no? Es una forma muy personalizada que tenemos de ese usuario en ese momento, tiene ciertas características, ciertos requisitos, ciertas exigencias, y en base a todo eso el modelo puede razonar y saber en tiempo real y con una respuesta totalmente instantánea qué recomendarle a esa persona en ese momento. Buenísimo, Andrés. Y como decía Helpi en el panel anterior, los que estamos en esto de tecnología sabemos que inteligencia artificial se viene utilizando desde hace más de 10 años seguramente, pero lo que cambió sustancialmente la relación con la inteligencia artificial son justamente lo que son los modelos conversacionales, ¿no? Cuando aparece ChatGPT y se hacen fáciles de utilizar y hace de que la barrera para que el público pueda incorporarlo sea mucho más sencilla, es lo que nos lleva a este tipo de startups que están naciendo. Entonces yo quiero generalizar un poquito, salir de sus startups y empezar a charlar en general. ¿Cómo ven, ¿no? el impacto de la inteligencia artificial en el e-commerce? ¿No? ¿Cómo está transformando estos nuevos cambios, ¿no? el e-commerce en general? Bueno, muy bien. Empezando un poco de mi lado, yo lo que creo es que está cambiando muchísimo lo que vendría a ser la personalización en el e-commerce. La inteligencia artificial está ayudando mucho en eso, particularmente por 2 factores. Por la cantidad de datos que se están generando en cualquiera sea el tipo de rubro del e-commerce, como también por esta habilidad, vamos a llamar entre comillas, de los nuevos modelos, las nuevas tecnologías, de entender y hacer accionables en base a eso. Ahora bien, quiero poner un poquito un ejemplo para que se entienda. Digo, suponiendo que yo tengo una tienda física, una persona entra, ve un artículo, ve otro, pero hay uno particularmente en el que se detiene.
nuestro instinto como vendedores sería acercarnos a él y contarle qué talles viene, qué colores viene, que entra en el descuento, muchos de esos temas. Toda esa secuencia de pasos que le conté también ocurre en el e-commerce y esos son datos que se generan, no importa el rubro que sea. Entonces, bien, ahí donde está el asunto. La inteligencia artificial está haciendo lo que queremos hacer con ese instinto de vendedores. Está generando sus accionables que permiten recomendarle productos en tiempo real, marketing en tiempo real, pero no solamente como eso, sino también como herramientas. Herramientas como lo es Fitit, que con una foto puedes sacar y saber tu talla en tiempo real. Wizelo, como una herramienta que vos podés hablar de una manera mucho más natural con el sitio web. Entonces, en base a todo eso, la inteligencia artificial está cambiando el e-commerce en la manera en cómo se personalizan las experiencias y cómo lo percibe el usuario por atrás. Andrés, ¿querés agregar algo? Sí. Sin duda, como dice Alan, creo que la inteligencia artificial juega un rol muy importante en lo que es la personalización de las experiencias de compra en línea, ¿no? Y la personalización, como la conocíamos antes, ya ha evolucionado a lo que hoy en día conocemos como hiperpersonalización. Y justamente la idea de la hiperpersonalización es la de entender a cada persona que compra en un e-commerce como una persona totalmente única, cuyos desafíos, sus realidades y sus deseos están cambiando todos los días. Entonces, ya no sirve eso de agrupar a la persona dentro de un grupo mucho más grande de personas, sino que tenemos que buscar construir una interacción, una comunicación en ese momento para esa persona en específico, con sus desafíos y con lo que esté pensando en ese momento. Y en Wizelo, por ejemplo, la idea es esa, ¿no? Cada persona tiene una conversación única que es construida en ese momento, en real time, para esa persona según sus requisitos, sus exigencias y sus características. Y Fitit, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de hiperpersonalización. Cómo a partir de una prenda tuya, una remera tuya, por ejemplo, podés determinar cuál es tu talla en la tienda y no usando una tabla de talles que agrupa a muchas más personas y que no generalmente puede no llegar a aplicar a tu caso, ¿no? Entonces, como algo más tuyo como una remera no puede haber. Entonces, eso es hiperpersonalización pura. Y todo esto lo que nos permite es generar un contexto para esa comunicación. Un contexto actualizado, un contexto en real time que nos permite entender por qué situación está pasando ese usuario, ¿no? Y a partir de eso podemos comunicarnos con ese usuario de una manera mucho más efectiva, porque estamos entendiendo qué está pensando, qué sentimientos pasan por su cabeza y qué efectivamente cuál es su situación en ese momento en particular. Y de esa forma tener una llegada mucho más relevante a ese usuario en ese momento y poder captar y retener su fidelidad, ¿no? Que era de lo que hablaban en el panel del informe de Fenicio, ¿no? Esa insistencia en tener que retener la fidelidad de nuestros clientes y incentivarlos a recomprar, ¿no? No solo quedarnos con él, bueno, que vayan y que compren una vez, pero sino que retenerlos con su fidelidad y que tengan la posibilidad de seguir comprando en nuestra tienda. Lo que decía Andrés me recuerda de que estamos en la era de la personalización masiva y es un concepto interesantísimo ¿no? Vamos a la personalización masiva, es decir, que vamos a poder llegar al uno que queremos configurar y darle el talle o darle exactamente el producto. Y esto rompe con uno de los preconceptos que nos enseñaron todos los que somos hijos de la escuela de Porter. Se cae el concepto que decía Porter de que no puede ser a la vez masivo y a la vez segmentado. Es interesantísimo cómo gracias a los bots, a la inteligencia artificial, podemos hacer esto el día de hoy. Entonces yo quiero preguntarles un poquito cómo podemos usar la inteligencia artificial cuando estamos pensando la estrategia de este posicionamiento del e-commerce o la estrategia de crecimiento que tenemos en el comercio electrónico, ¿no? ¿Les parece que tiene utilidad? ¿Cómo lo utilizarían? Bueno, ¿sabes qué? Muy buena la pregunta. Estoy pensando ahora, justo lo habías dicho, porque en realidad es primero por qué lo debemos implementar en la estrategia. Estaba pensando justo en eso. En sí, yo creo que todos los que estamos acá, quienes están viendo por streaming y se dedican al e-commerce, estoy seguro que coincidimos en 2 puntos dentro de los objetivos de su estrategia. El primero es que todos queremos aumentar las ventas del e-commerce y el segundo es que todos queremos mejorar la experiencia de compra. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco el tema de que para hacer eso tenemos que cerrar el ciclo. Y para cerrar el ciclo, o como nosotros lo llamamos un poco el ciclo de los I, es necesaria inteligencia artificial. ¿Por qué? Ahora les cuento un poco. En el e-commerce vos podés tener un producto novedoso, un producto de calidad, un producto buenísimo, pero ¿sabés qué es lo que pasa? En el e-commerce solo no vende eso. Vos lo que precisás tener es un producto novedoso de calidad y que esté en un sitio bueno como son por ejemplo los de Fenicio, y que pueda saber mi talla en tiempo real, como pasa con Fitit, y que pueda mantener una conversación como con un asistente virtual de verdad. Entonces, como lo que hace Wizelo. Entonces, ahí es donde cerramos el ciclo de los I, y por eso es que es muy importante implementar inteligencia artificial. Ahora, el cómo lo hacemos es fundamental, porque
la tienda no puede dejar de perder el foco de lo que está haciendo. Hace producto de buenísima calidad, se dedica a hacer un negocio, está perfecto. Entonces necesita incorporar socios que le den esta tecnología, que lo ayuden en el camino y por sobre todo que estén detrás del uso. Los beneficios de la inteligencia artificial está donde alguien está evaluándola constantemente y adaptándola a tu negocio. Entonces es fundamental encontrarse con socios que te ayuden a implementarla correctamente y que sea parte de tu estrategia en sí. Sí, sí, y de acuerdo a lo que decía Alan, agregar un poquito más que justamente la idea de la inteligencia artificial en e-commerce juega un rol muy importante en lo que es la retención de nuestros clientes, ¿no? Y también de lo que hablaban en el panel de Fenicio. Y esta idea de retención es muy importante porque consideremos que vivimos en un mundo en el que estamos comprando a través de distintos dispositivos todo el tiempo. Estamos comprando a través de nuestro celular, de nuestra computadora o incluso de nuestra tablet. Entonces, se hace muy difícil para un e-commerce poder invertir en todos estos medios de adquisición de clientes, ¿no? Es muy difícil. Hay muchos medios de adquisición de clientes. Razón por la cual, naturalmente, gran parte del presupuesto se debe volcar a lo que es la retención de nuestros clientes actuales. Y ahí es que la inteligencia artificial en nuestra estrategia nos permite retener más a nuestros clientes, ¿no? Nos permite crear experiencias de compra placenteras, experiencias de compra personalizadas, ¿no? Como discutíamos antes, o incluso experiencias de compra guiadas en la que podamos hablar con un asistente virtual, tal como si estuviésemos hablando con un vendedor de la tienda. Entonces, la inteligencia artificial nos permite generar relaciones duraderas a largo plazo con nuestros clientes, tener más engagement con nuestras audiencias y así incidir sobre la retención de nuestros clientes. Entonces, yo creo que por eso es que es muy importante incorporarla en nuestra estrategia con socios, como decías tú, que te permitan acceder a los beneficios de la inteligencia artificial sin necesariamente tener un equipo especializado o centrado en este tipo de cosas a un presupuesto razonable y poder ver en tu negocio cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial. Exactamente, intentar que sobre todo todo esto ayuda a la expansión, ¿no? Digo, es fundamental para la parte de la expansión, así que buenísimo. Sí, baja las barreras, va conociendo y permite de alguna forma, es como un gran hermano, ¿no? Conoce a un punto tal a todos los que están ahí, que a mí una de las cosas que me preocupa, por un lado, es los riesgos que aparecen de sesgo, manipulación, etcétera. Entonces creo que es un tema interesante para tocar. ¿Cómo ven ustedes este tema de la hiperpersonalización y quizás los sesgos que introducen, ¿no? ¿Qué me pueden decir al respecto? No tienes que empezar siempre vos, Alan, perdón, eso. Dale, tranquilo. Sí, es un tema que está muy sobre la mesa, el tema del sesgo, y particularmente los modelos de lenguaje, que es donde me muevo yo. Definitivamente la inteligencia artificial, afecta nuestras decisiones de compra. Y si lo pensamos en nosotros mismos, muchas veces delegamos nuestras decisiones de compra a algoritmos, ¿no? En la recomendación de productos o la recomendación de series en Netflix, todas las utilizamos, las consumimos, e incluso muchos de nosotros las exigimos, ¿no? Muchas veces queremos delegar nuestra decisión a un algoritmo. Y en asistentes virtuales particularmente, esto conlleva dos principales aspectos éticos, como destaca Topo, a considerar, ¿no? El primero es este que está muy sobre la mesa, que es el tema del sesgo, ¿no? En los modelos de lenguaje hay un sesgo que está presente en los datos con los que fueron entrenados. Son datos que fueron recopilados de la web, entonces poseen sesgos que refuerzan estereotipos, que favorecen a ciertos grupos de personas, a razas y a culturas. Son sesgos que obviamente hay que tratar y hay que atenuar, pero están ahí presentes y afortunadamente hay formas de tratarlos. Y el otro día incluso leía un artículo de un profesor de la UCL, la University College of London, que decía que estos modelos perpetuaban una mirada del mundo desde los ojos de Silicon Valley. O sea, una mirada particularmente occidental y por lo tanto una mirada sesgada. Eso por un lado, que es un tema que se está hablando mucho. Pero hay otro aspecto ético que es bastante más silencioso, de lo cual no se está hablando mucho, que es el poder de persuasión que tienen estos modelos de lenguaje. Que si lo miramos desde un punto de vista de venta, ¿no? De poder vender, es algo bueno, ¿no? Obviamente es tentativo poder poner un modelo de lenguaje a vender. Pero si lo combinamos con esta posibilidad de sesgar y persuadir sobre ciertos sesgos, ¿no? Como estereotipos incorrectos o erróneos, es bastante peligroso. Entonces, creo que esos son los dos principales aspectos así éticos a considerar en asistentes virtuales, y quedarnos con que se pueden tratar, ¿no? Nosotros como personas encargadas de desarrollar este tipo de soluciones, somos los encargados de tratar, atenuar y poder corregir estos sesgos para que este tipo de respuestas no lleguen a las manos de nuestros clientes. Bueno, buenísimo. La verdad que no quiero repetir mucho, porque hay muchos aspectos que considero exactamente lo que dijiste. Ahora, yo lo pienso un poco a nivel de usuario. Las recomendaciones que se me dan, la verdad que son muy útiles. La inteligencia artificial es útil. Ahora, la situación está por detrás, bueno,
está agarrando datos y está haciendo accionables al respecto. Entonces, hay que tener transparencia y hay que cuidar mucho el tema de los datos en sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que el usuario tiene que tener el derecho como del consumidor de poder aceptar esos datos? Y esa parte es fundamental, porque en sí, acá lo que viene importante es lo que vendría a ser la transparencia en sí. Hay que saber qué producto me está recomendando, cómo entender por qué me está recomendando estos productos, qué le estoy dando yo. Y esa parte de la transparencia para mí es fundamental en la parte de los valores éticos, porque lo pienso a nivel de Fitit, por ejemplo. En Fitit, nosotros te decimos, te recomendamos el talle ideal, pero para eso tenés que sacar una foto siguiendo 2 pasos. Una prenda que te quede bien, la colocás en el piso, una superficie plana, y le colocás la cédula de identidad por arriba. Enseguida después está la pregunta, ¿por qué la cédula? ¿No? Esa transparencia que tiene que estar atrás de cada modelo de inteligencia artificial, de poder decir, bueno, lo estoy precisando. ¿Por qué? No por tus datos, no por... Encima los borramos y se los mostramos al usuario. Pero lo importante de todo esto es que por el tamaño de la cédula, nada más que por eso, y no se piensa nada más que por eso. Entonces yo creo que es importante ir hacia una inteligencia artificial que cuide todos esos aspectos, que sea transparente, que tenga cuidado con los sesgos del lado de los que nos desarrollamos, pero también que sea claro para quienes lo van a usar de voy a ser útil para vos, pero a cambio me tenés que dar esto y te explico por qué me lo tenés que dar. Estamos viendo claramente cómo la inteligencia artificial puede aumentar las ventas de un e-commerce, puede permitir focalizar y que la decisión se baje las barreras, se baje la fricción y en definitiva aparezcan más compras. Pero quizás nos podemos estar preguntando para una pyme, ¿qué tan costoso es esto? ¿Qué tan difícil es el proceso de implementar? ¿Cómo hago para implementarlo? Entonces les tiro esta pregunta para sacar esta duda, porque hoy la gran mayoría de los que utilizan e-commerce son pymes, ¿no? Esta está muy buena pregunta, porque sabes que en nuestra experiencia la pyme es aquella que es más receptiva a la tecnología. Creo yo que porque vienen de un mundo de e-commerce y después pasaron al mundo físico. Nacieron así como en el garage diciendo con una tienda de e-commerce y después se fueron pasando al mundo físico. Entonces conocen el potencial que tiene este lado. Entonces es muy bueno. Ahora creo que va un poco con lo que había respondido antes, que es necesario que sigan metiéndole foco a lo que están haciendo y buscar estos socios que los ayuden, que de alguna manera lo puedan implementar, que le puedan ayudar si es beneficioso o no, en qué lo puede ayudar, y sobre todo que no se abrumen, que vayan viendo qué es lo que les podría aportar más valor, y en base a eso es donde le va metiendo foco, buscando un socio que le ayude a eso. Sí, y también hoy en día, así como vos decís lo de los socios, existen muchas plataformas de inteligencia artificial que ofrecen soluciones self-service, plataformas self-service, no-code, que ofrecen soluciones como más genéricas, más preconfiguradas, que no son como a medida para una empresa y que obviamente se pueden acceder a un presupuesto mucho más razonable de lo que supondría desarrollar un sistema de tal medida. Y yo creo que ese es el camino a tomar por una pequeña o mediana empresa que está empezando a pensar en integrar inteligencia artificial en algún espectro de su negocio, ¿no? Y evaluar las alternativas de este tipo de plataformas que existen y poder identificar cuál sería la más adecuada para su caso de uso en especial, para la tarea que quiera automatizar o el proceso que quiera optimizar. Así que yo creo que sin dudas existen ese tipo de plataformas y es el camino a tomar. Se nos va el tiempo, tienen unos 30 segundos para responder esta próxima pregunta, pero quiero proyectarme al futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el impacto de la inteligencia artificial en el e-commerce en el futuro? Y ya si pueden, ¿qué recomendación darían para ir cerrando este panel? Sin dudas, y como persona emprendiendo en este ámbito, creo que lo que se viene en el mundo del e-commerce y que va a revolucionar el e-commerce es la inteligencia artificial conversacional. Y particularmente creo que lo que va a pasar es, se va a sustituir esa búsqueda como la conocemos hoy por una búsqueda mucho más conversacional, mucho más humana, en la que podamos recibir recomendaciones, recibir respuestas a nuestras consultas y conversar con el catálogo de productos. Y creo que va a ser muy beneficioso en dominios del negocio donde hay mucho conocimiento involucrado, ¿no? Entonces, toda esa investigación que hoy en día realizamos nosotros la vamos a poder traspasar a la inteligencia artificial. Y relacionado con lo que decían en el panel anterior, Martín, de todo el hype que hay en la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que este hype es distinto, porque esta inteligencia artificial, la sinergia que se ha creado entre estos modelos de lenguaje y este tipo y los humanos no se vio nunca, ¿no? Nos sentimos atraídos hacia el uso de estas tecnologías, nos vemos inclinados a utilizarlas porque nos sentimos entendidos por estos modelos de lenguaje. Así que yo creo que esa es la principal tendencia y buscar agruparlos o ponerlos en nuestra estrategia de alguna forma. Perdón que me pase un poquito. No, tranquilo. Qué difícil hablar de tendencia sobre algo que es una tendencia, ¿no? Es increíble porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero en realidad dentro de la inteligencia artificial hay distintas ramas
Y cada una de las ramas es una tendencia en sí mismo y lo que se usaba hace 2 meses no es lo que se usa ahora. Entonces, me parece importante que sea cual sea el uso, mientras vaya para el lado de la personalización, va a tener un impacto en el e-commerce, sea cual sea esas ramas. Eso por un lado. Pero por otro lado, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, en que ChatGPT, por ejemplo, vino a revolucionar todo. Y sobre todo hace poco salió una nueva versión, creo que vendría a ser la multimodalidad. ¿Qué es la multimodalidad? Permitir hablar no solo con chat, imágenes, audios, todas estas distintas formas de entrada para el algoritmo, podérselas dar. Y de esa manera, imaginemos lo que va a hacer en un e-commerce, decir, bueno, pará, te mando fotos de lo que me gusta a mí y ayúdame con eso. Un asistente virtual, pero que sea como si fuera una persona de verdad ahí. Eso va a ser un cambio revolucionario y no me quiero olvidar de una última pata que, si lo tendría que resumir estas tendencias, es la parte creativa. La parte creativa de la inteligencia artificial generativa que se está dando. Imaginemos la cantidad de contenido, lo difícil que es para los e-commerce y en realidad para las personas por detrás de las empresas generar ese contenido. La inteligencia artificial está ayudando muchísimo en eso y está aportando niveles creativos que antes eran necesarios horas y horas de videos, de distintos sets creativos, vamos a llamarlo así. Así que bueno, por ahí lo veo. De mi parte, agradecerte, Alan, gracias Andrés y gracias a Fenicio por generar esos espacios de conversación que creo que son muy útiles para toda la comunidad. Y a ustedes por estar acá. Gracias. Muchas gracias.